Dijeron que no pertenecía allí. Lo que no sabían era que ella era la dueña del lugar. Maya Franklin entró en la terminal con precisión silenciosa, con la mano izquierda, envolviendo con soltura los dedos de su hijo dormido y con la otra, aferrando una cartera de cuero desgastada por años de viaje. Su paso era pausado, su postura erguida, no rígida, sino refinada. No llevaba logotipos de diseñadores, ni colores llamativos, solo un abrigo azul marino discreto, entallado a su medida, como un recuerdo, y unas botas pulidas que repiqueteaban suavemente contra el suelo de mármol del Aeropuerto Internacional de North Haven. El aeropuerto bullía a su alrededor en un caos organizado. En las llamadas de salida resonaban por los altavoces. Los bebés lloraban en los cochecitos. Alguien maldecía en voz baja por teléfono. Un hombre con traje pasó rozándola, murmurando disculpas, sin mirarla a los ojos. Un adolescente arrastraba una maleta rosa que chirriaba a cada paso. Maya seguía moviéndose, con la mirada fija, la cabeza de su hijo apoyada en su cadera mientras él se arrastraba a su lado, con la mochila de Spider-Man deslizándose de un hombro. Se acercaron al mostrador de primera clase de Omega, a ir una alta estructura blanca, bajo un letrero luminoso que decía «Viajeros prioritarios». Tras el mostrador, una joven asistente con blazer azul marino levantó la vista con expresión neutral. Maya esbozó una leve sonrisa al entregarles los pasaportes y dos elegantes tarjetas de embarque negras. «Buenos días», dijo Maya. La agente tomó los documentos sin responder. Sus ojos recorrieron el nombre, el billete de la niña. Sus labios se separaron ligeramente, y luego se volvieron a juntar. Dudó, lo suficiente para que Maya lo notara. Entonces llegó el arma cortés. «Voy a tener que alejarme un momento», dijo. La mujer con voz entrecortada y practicada. «¿Hay algún problema?», preguntó Maya, todavía tranquila, solo una verificación de rutina. Ya no había contacto visual. El agente se giró y desapareció tras un cristal esmerilado. A Maya exhaló lentamente. Ya lo sentía, en el cambio, el casi imperceptible clic de sospecha, entrando en la habitación como aire viciado por una rendija. Su hijo la miró, frotándose los ojos. «¿Subiremos al avión pronto?», preguntó. Se agachó y le rozó los rizos con la mano. «Pronto, cariño». Pasaron los minutos. La fila detrás de ella crecía. Nadie la llamó, nadie la reconoció. Los pasajeros, en su mayoría blancos, de apariencia refinada y discreta, pasaron rápidamente, sin apenas mirar la pantalla. El agente regresó una vez para llamar al siguiente pasajero. Maya levantó la mano levemente. La mujer negó con la cabeza y dijo: «Todavía esperando la verificación», antes de apartar la mirada rápidamente en 10 minutos. Luego 15. Maya permaneció inmóvil, con la carpeta de tickets en una mano, como si fuera un cristal frágil. Su hijo se recostó contra su costado, más pesado por el sueño. Sus labios permanecieron apretados en una línea. No exacta. Un ceño fruncido, pero tampoco neutral, controlada, practicada. Finalmente, apareció un hombre con corbata plateada y placa de supervisor, de unos 40 y tantos años, pálido, con los ojos entrecerrados, no con sospecha, sino con desdén. No la saludó, no se disculpó por la espera. Simplemente le quitó los billetes de la mano. Los miró y los partió limpiamente por la mitad. «Estamos revocando sus privilegios de viaje, debido a una inconsistencia en el origen de la reserva», dijo rotundamente. El sonido del papel rasgándose era más fuerte que el ruido circundante. Maya no se movió. «¿Inconsistencia?», preguntó en voz baja Ian. «Es una cuestión de política», respondió, mientras se daba la vuelta. «Mi hijo y yo tenemos asientos de primera clase totalmente pagados». No respondió. Una mujer al final de la fila le susurró algo a su marido. Otro hombre ladeó la cabeza, observando con cierta curiosidad, pero nadie dijo nada. Maya se enderezó. «Entonces me gustaría una explicación por escrito, o un recibo de reembolso». La supervisora siguió caminando. La asistente evitó por completo su mirada en su hijo, volvió a tirarle de la manga. «¿Por qué hizo eso?», susurró. Maya se agachó, a la altura de su ojo. «Porque hay gente que no ve lo que tiene delante», dijo con dulzura a su alrededor. El aeropuerto seguía su curso, los anuncios continuaban, las maletas rodaban, las vidas pasaban. Maya se levantó de nuevo, se alisó el abrigo,
y guardó los talones rotos de los billetes en su bolso. Tenía las manos firmes, la mandíbula tensa. Ella no alzó la voz, no suplicó, ella simplemente se dio la vuelta y se alejó, y nadie se detuvo a preguntar por qué Amaya se apartó del mostrador, apretando con fuerza la pequeña mano de su hijo. No discutió, no lloró, simplemente se dirigió, silenciosa y deliberadamente, hacia un rincón vacío, cerca de las puertas automáticas de cristal, donde la tenue luz invernal se derramaba sobre el pulido suelo del aeropuerto. En su hijo, Elijah, tiró de su abrigo, con labios temblorosos. Sus ojos, abiertos por la confusión, buscaron en los de ella algo sólido, en respuestas, tal vez, o consuelo. Pero ella aún no tenía palabras, no las que una niña de 7 años podría expresar. Se arrodilló a su lado, ajustándole la bufanda con mano lenta y firme. Su voz sonó suave, cálida y protectora. «Hola», dijo con dulzura. «¿Estás bien? ¿Me oyes?» Él asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Hicimos algo mal?» Maya hizo una pausa. Contuvo la respiración, apenas un poco. «Traga saliva, no». «Cariño», dijo ella, rozándole la mejilla con el pulgar. «No hicimos nada malo», él aló abrazo. Su cabeza se apoyó en su hombro, y por un largo instante, ella permaneció así, quieta, con los pies en la tierra, soportando algo más que su peso. Dentro ardía un fuego, no del tipo que ardía con fuerza, del tipo que ardía limpio, lento, silencioso, del tipo que había vivido en ella durante años. Observó la terminal en los uniformes, impecablemente planchados, los pasos apresurados de los viajeros que arrastraban su libertad sobre ruedas. Nadie la miró, nadie le preguntó por qué estaba parada a un lado con un niño y sin tarjeta de embarque. Nunca lo hicieron. He pasado toda la vida aprendiendo a no combatir el fuego con fuego, ella pensó, pero a veces el silencio quema más. Recordó la primera vez que ocurrió, no allí, no con entradas, sino en una boutique de Washington Donsen. Apenas había salido de la universidad. Vestía pantalones, tacones y una credencial de becaria aún enganchada al bolso. Lavender seguía por cada pasillo como una sombra, como si el interés de Maya por las telas significara que tenía intenciones de robar. Sonrió, se mantuvo educada y salió sin decir palabra. Ann recordó haber parado un taxi en la calle 6, con el brazo en alto, durante 20 minutos, mientras 4 taxis vacíos la pasaban, y entonces el quinto se detuvo para la mujer blanca, que iba detrás de ella. Recordó cuando Elijah tenía 5 años. Su maestra lo llamó una tarde, preocupada. «Ann dijo que tienes un negocio de aeropuertos». La mujer había dicho, con un tono que Maya conocía demasiado bien. «¿Estás seguro de que no está imaginando cosas?» Maya se rió, fría y hueca. «No. Señora Greer, estoy segura. Había tantas historias, tan pequeñas historias, que no llegarían a los titulares, ni a los tribunales. Historias que se te pegaban a la piel, se te metían en los huesos, te hacían ensayar la sonrisa antes de pedir ayuda, te hacían enseñar a tu hijo a bajar la voz en público. Y ahora esto». Otro moretón silencioso. Ann se levantó lentamente, rozando el cabello de Elijah con los dedos. Su voz se tranquilizó. «Escúchame», dijo, agachándose de nuevo a su altura. «A veces nos tratan injustamente, no porque hayamos hecho nada malo, sino porque no nos entienden». Él la miró parpadeando. «Pero nos rompieron los billetes». Ella sonrió apenas. «Sí, y ahora nos vamos a casa. Pero no porque hayamos perdido, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Elijah no entendió del todo, pero asintió, y apretó su mano con más fuerza. Amaya metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono y marcó. «Ángela», dijo al conectar. Su voz era tranquila y mesurada. «Inicia el protocolo 8». En un instante de silencio. Luego, un silencio. «Sí, señora». Terminó la llamada, y guardó el teléfono en su abrigonés. Entonces, sin volver a mirar el mostrador, al personal que la había reducido a una amenaza sin siquiera preguntarle su nombre, Maya se giró. Caminó hacia la salida con su hijo a cuestas, sus pequeños pasos intentando seguir los de ella. El aire de la terminal se sentía más frío ahora, artificial, de esos que vibran con luz fluorescente y juicio invisible, en detrás de ella. Nadie la detuvo. Ann creían que la habían rechazado, que lo aceptaría, que desaparecería, como tantas otras antes que ella.
Pero Maya sabía más, siempre lo había sabido. Este no fue el final era el silencio antes de algo más grande afuera de la terminal. El viento cortaba más fuerte que antes, como si el frío hubiera afectado el ambiente interior. Maya se ajustó el abrigo sobre los hombros y guió a Elijah por la acera, alejándose del bullicio de taxis, carritos de equipaje y lanzaderas abarrotadas. Sus tacones resonaban suavemente sobre el pavimento, firmes y pausados, aunque su corazón aún soportaba el peso de lo que acababan de atravesar. Un sedán negro estaba estacionado junto a la acera, sobrio, impecable, con el motor zumbando suavemente, como un secreto bien guardado. El conductor salió inmediatamente, alto, trajeado, con una postura respetuosa, pero nunca rígida. Buenas tardes, señora Franklin, dijo con un sutil asentimiento mientras abría la puerta trasera. Maya le devolvió una amable sonrisa. Buenas tardes. Marcus Elijah subió primero, ya más tranquilo. Maya lo siguió, acomodándose en la tranquilidad del interior de cuero. No había ruido de aeropuerto, solo el leve sonido de los neumáticos al ponerse en marcha al alejarse del caos de la terminal pública. No volvieron a casa. No hacía falta. En cambio, el coche rodeó la carretera perimetral, pasando por las puertas de seguridad, que se abrían sin dudarlo, y continuó por una larga ruta de acceso, rodeada de setos podados y silencio. Entonces, escondida tras una alta hilera de árboles, y fuera de la vista de los vestíbulos principales, apareció una elegante y moderna estructura de piedra y cristal. Discreta, una terminal sin aglomeraciones en el ala de aviación privada de North Haven. Al acercarse el coche, las puertas se abrieron con anticipación. Un aparcacoches se acercó corriendo, sin pedir identificación. Una recepcionista con una suave bufanda azul le ofreció una cálida sonrisa y un tranquilo: Bienvenida, señora Franklin. Adentro el aire era más fresco y tranquilo. Los suelos de mármol relucían. Obras de arte adornaban las paredes en locales, modernas, pero cuidadosamente seleccionada. No había filas, ni altavoces, ni miradas fijas. Solo reverencia. Maya caminó con su hijo por la terminal. Elijah se relajó al instante, adelantándose, saludando al personal conocido, que sonrió y le devolvió el saludo. Señora Franklin, dijo uno de ellos, respetuosamente, le reponemos la leche de almendras que le gusta. Gracias, John, respondió ella. Aquí. Su nombre no fue cuestionado, fue recordado. Pasaron por un escáner biométrico. No por seguridad, sino para acceder. Más allá se alzaba una puerta de cristal esmerilado. Maya presionó suavemente la mano contra el panel. Parpadeó. En verde. La puerta se abrió. Una oficina con paredes de cristal, minimalista y acogedora, con amplias vistas a la pista privada que se extendía como una cinta plateada abajo. El sol de la tarde. Maya entró y exhaló la tensión que se había apoderado de sus hombros. En el mostrador de Omega comenzó a disiparse, poco a poco. Ayudó a Elijah a quitarse el abrigo, y lo acomodó en el mullido sofá con una manta, una tableta y un bol de fruta cortada ya esperándolos. Alguien los había anticipado, como siempre. Luego se dirigió a su escritorio. No estaba despejado, elegante y noguel, un teléfono negro mate, un portabolígrafos de latón y un panel digital integrado que mostraba los horarios de los vuelos entrantes y los manifiestos de carga. Su imperio, forjado durante años, se extendía silenciosamente. Entre estos números tocó el intercomunicador. Jacqueline, dijo con voz serena, ponme con el enlace de la junta directiva de Omega Air. Una pausa, sí, señora Franklin. Enseguida. Ella terminó la llamada. Su reflejo la miraba fijamente en el cristal, sereno, pero no incólume. La mujer en la terminal había sido subestimada, desestimada, perfilada, pero la mujer allí, parada, no era una clienta, era la arquitecta del espacio que usaban las aerolíneas, la que PR o Piedad, la terminal desde la que volaron, la mujer que intentaron borrar de un terreno que llevaba su nombre en la escritura. Maya miró por la ventana, hacia la pista, donde un pequeño avión rodaba lentamente hacia el Hangar 2. A lo lejos, el rugido de la terminal principal era solo un zumbido, un mundo que había intentado contenerla, definirla, reducirla, pero aquí, en el corredor menos transitado. Maya no se redujo,
En ella simplemente había entrado, en su propio dominio. La pantalla cobró vida con el brillo apagado de una videollamada corporativa. 3 ventanas se abrieron en secuencia en 3 hombres con trajes discretos, sentados en 3 salas de juntas diferentes, todas con el mismo aspecto. Líneas limpias en paredes. T-Crystal, la ilusión de transparencia. Tras ellos, el horizonte de la ciudad se difuminaba en cristal, y Acero Maya estaba sentada sola en su oficina, con el suave zumbido de la terminal privada al otro lado de su ventana. Su rostro estaba iluminado no por las luces del techo, sino por el sol poniente de la tarde que se derramaba sobre el escritorio. Ya no llevaba maquillaje ni pretensions, solo su presencia, serena, indescifrable. Señora Franklin, dijo uno de ellos, con la voz un poco demasiado animada, demasiado educada. Gracias por dedicarnos tiempo. Puedes saltarte las bromas, interrumpió Maya con calma. Estás aquí porque tu personal revocó mis tarjetas de embarque de primera clase sin motivo, me humilló públicamente delante de mi hijo y violó una cláusula vinculante de tu acuerdo de acceso a la terminal. El silencio, al otro lado, fue instantáneo. Las sonrisas tensas se esfumaron. Uno de ellos, Renos, recordó ahora, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Debe haber habido un malentendido. Hemos estado intentando revisar la grabación por nuestra parte, pero tenga la grabación. Maya tecleó. Un panel se abrió junto a ella, transmitiendo la grabación de seguridad de esa mañana. Era un sonido apagado, pero las imágenes eran inconfundibles. Maya en el mostrador, los ojos entrecerrados de la gente. El supervisor rompiendo los tickets. Otro clic, y apareció el recibo de pago con fecha y hora, seguido del itinerario, y luego del contrato, resaltado y anotado, en cláusula 7.4 en caso de cualquier denegación injustificada de servicio dentro de la terminal Franklin. El propietario se reserva el derecho de suspender o revocar el acceso a Omega Air hasta que dicha acción se revise y resuelva formalmente. Los hombres parpadearon ante la pantalla. Maya se recostó en su silla, con las manos juntas, y la voz serena. Has violado las condiciones, y el incumplimiento no fue casual. Fue cultural, sistémico. Uno de los hombres, el más joven, tal vez un asesor legal, lo intentó de nuevo. En nuestro equipo ha estado bajo mucha presión este trimestre, y a veces los procedimientos fallan. Es una lástima, pero estoy seguro de que podemos encontrar una solución. No se trata de estrés, dijo Maya. Se trata de la facilidad con la que tu personal asumió que no pertenecía, a pesar de mi estatus a pesar de mi boleto, a pesar de mi nombre. Dejó que las palabras se asentaran. Los observó moverse en sus sillas, mirar fuera de cámara. Quizá a los asistentes que esperaban que les susurraran una salida pero no había ninguno. Valoramos nuestra relación con Franklin Holdings, dijo el tercer hombre, ahora en voz más baja. Siempre han sido un socio crucial en nuestra logística regional. Maya asintió una vez. Es cierto. Por eso te doy 48 horas para hacer 3 cosas: emitir una disculpa pública, reconocer lo sucedido, poner al personal involucrado bajo revisión formal e iniciar un protocolo de entrenamiento sobre sesgo interno en todo el personal de servicio de primer punto en su operación de North Haven. ¿Y si no podemos cumplir con ese plazo?, preguntó el abogado con cautela. Entonces, Omega Air perderá el acceso a todas las terminales de Franklin, empezando por Reynolds. Inhaló profundamente. Señora Franklin, eso representa un impacto de $20 millones solo en este trimestre. Ella no se inmutó. Entonces, quizá quieras actuar rápido. Otro latido de silencio. Maya inclinó la cabeza ligeramente, con la voz todavía baja, todavía firme. No tienes un problema de diversidad. Tienes un problema de percepción. Tu personal no vio a una madre, ni a una empresaria, ni a un ser humano. Vieron una amenaza. Eso no se soluciona con un reembolso. A los 3 hombres asintieron, aunque sus ojos ya no se posaban en la cámara. Su silencio no era de asentimiento, era el sonido de una estructura que reconoce su propia podredumbre. Espero tu respuesta el jueves al mediodía, dijo Maya. Volvió a teclear, y la grabación desapareció. Gracias por su tiempo. Y con esto la llamada terminó. Maya se recostó un momento, ni triunfante, ni enojada, solo quieto, afuera de su ventana.
Un avión se elevó hacia el cielo con un rugido bajo y distante. Lo vio desaparecer entre las nubes. Luego se levantó y cruzó la habitación para ver cómo estaba Elijah. Dormía bajo una manta suave, mientras la tableta seguía reproduciendo un documental sobre tortugas marinas. Su pecho subía y bajaba a un ritmo suave, completamente ajeno a los sistemas que su madre acababa de activar en Maya. Alisó un rizo de su frente. Habían intentado borrarla, no solo de un asiento, sino de la historia, de la jerarquía, del cielo mismo, y pensaron que ella se marcharía, pero Maya, Franklin no se fue. Anella construyó la pista. La tarde se cernía sobre la pista, como un manto de crepúsculo azul acero, suave, frío y silencioso. El rugido habitual de los aviones, al despegar, se había reducido a un zumbido sordo en la distancia, dejando solo el eco de las ruedas rodando y el silbido del viento, atravesando las estructuras metálicas de los aviones en tierra dentro del Hangar 3. Bajo el arco de vigas de acero y el zumbido de las luces fluorescentes, Maya caminaba lentamente junto a su hijo, sus pasos amortiguados por el suelo de hormigón. Elijah estiró el cuello, mirando los aviones privados que descansaban en formación inmóvil en elegantes, enormes, como gigantes dormidos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, maravillados, pero los de ella estaban en otra parte. Aquí fue donde empezó todo, dijo Maya suavemente. Mientras apoyaba la mano ligeramente sobre su hombro, Anel la miró. Curioso, señaló hacia el rincón más alejado del hangar, donde el ala de apoyo original se había convertido en almacén años atrás. Tu bisabuelo limpiaba pisos justo ahí, dijo. Antes, esto tenía el aspecto que tiene ahora. En Elijah parpadeó. ¿Trabajaba aquí? Maya sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz más profundo. Era conserje. En la época en que no permitían a los hombres negros conducir camiones en el aeropuerto, en la época en que no le permitían mirar a un piloto a los ojos sin que lo denunciaran, el rostro de Elías cambió. Su asombro ahora estaba teñido de confusión e incredulidad. Anfregaba las mismas esquinas todas las noches. Continuó Maya, en voz baja y firme. Y cuando tenía tu edad, a veces me traía aquí. Me dejaba sentarme en el almacén mientras limpiaba. Se suponía que no debía hacerlo, pero dijo, a una chica debería ver los aviones de cerca antes de que el mundo le diga que no puede. Se acercó a la pared junto a la puerta de su oficina, donde un pequeño marco de cristal colgaba discretamente, sin ostentación ni foco. Dentro, una fotografía, una joven con trenzas africanas y una amplia sonrisa, de pie junto a un hombre. Mayo R. con overol. La mano del hombre descansaba suavemente sobre su hombro, con la mirada seria bajo la curva de su gorra. Es él, dijo Maya. Soy yo, Elijah. Se acercó, estudiando la imagen. ¿Sabía que algún día serías el dueño de este lugar? La sonrisa de Maya regresó, más plena esta vez. Me dijo que lo haría, incluso cuando no podía verlo. Susurraba, un día poseerás lo que ellos creen que no mereces. Su voz se quebró levemente al recordarlo, no por el dolor, sino por su peso. El legado era pesado, y lo había llevado consigo durante tanto tiempo, sin dejar que nadie viera cuánto había moldeado su andar. Solía pensar que si construía algo lo suficientemente grande, murmuró, dejaría atrás la imagen que el mundo tiene de nosotros, que si firmaba suficientes contratos, construía suficientes pistas, y me enriquecía sin hacer ruido, las puertas permanecerían abiertas, sin necesidad de empujar. Hizo una pausa y miró a su hijo, que ahora la miraba con una seriedad que no correspondía a su edad. Pero esta mañana me recordó que no se trata de escapar de nada, dijo. Se trata de recordar dónde empezamos, a quienes llevamos con nosotros, y por qué seguimos luchando por ser vistos. Un motor de avión rugió suavemente a lo lejos. Las luces parpadearon contra el cielo nocturno. Maya volvió a tomar la mano de su hija. Sus dedos se cerraron sobre los de ella sin dudarlo. Estaban juntos bajo la enorme barriga metálica de un avión que llevaba el nombre de su empresa en un costado. Logistical, Arrow y Franklin. Y por un instante, los ecos del pasado y el presente se superpusieron. Los pasos de su abuelo, sus propios comienzos, y ahora el futuro prometedor de Elijah, no eran solo negocios. Fue una herencia. En la sede de Omega Air, una elegante fortaleza con paneles de vidrio,
en el centro de Chicago, la mañana comenzó. Con café negro, computadoras portátiles abiertas y negocios como siempre, al mediodía. El edificio estaba en llamas, no literalmente, pero es el tipo de fuego que corroe las reputaciones más rápido que las paredes. Las imágenes se habían filtrado primero a un periodista regional, que solía cubrir temas de ética aeronáutica, luego a un blog de defensa de los viajes, cuando apareció en un importante hilo sobre justicia social en X. El vídeo había sido visto 600.0 veces en menos de 3 horas. Fue breve en borroso, pero inconfundible. Una mujer negra, tranquila, serena, su hijo a su lado en un billete roto por la mitad por un hombre blanco con corbata sin explicación. Sin disculpa, solo borrado, capturado en tiempo real. Ahora era tendencia, vayan volando mientras es negro. Ian Mayo Franklin, dentro de la sala de juntas de Omega. El aire estaba tenso, reciclado demasiadas veces por un sistema acostumbrado a resolver sus crisis en salas traseras y mediante comunicados de prensa. Tenemos que adelantarnos a esto, gritó Reynolds. El mismo vicepresidente de la llamada anterior, con malla en su camisa, estaba arrugada. Su frente brillaba por el estrés. Necesitamos una declaración ahora. Lo intentamos, dijo una mujer del departamento legal, golpeando la mesa con el bolígrafo. El tercer borrador se bloqueó. El equipo legal de Franklin rechazó todas las versiones. ¿Ella rechazó una disculpa?, preguntó un ejecutivo más joven. Incrédulo. En ella rechazó uno privado, corrigió el representante legal. Venía con ofertas a mejoras gratuitas a primera clase, un nivel de membresía exclusivo, una carta manuscrita del director ejecutivo. ¿Y ella se negó? Ni siquiera respondió. Su asistente solo respondió con una línea. No se trata de beneficios, se trata de políticas. Se hizo el silencio. Uno de los responsables de relaciones públicas suspiró profundamente, con la vista puesta en la transmisión en vivo de los comentarios que inundaban la última publicación de Omega en Instagram. Las palabras se acumulaban rápidamente en vergonzoso, desagradable, despedirlo, hazlo, mejor. Típico. Alguien añadió. Periodistas de 3 medios han solicitado entrevistas. Preguntan específicamente por qué su personal se enfocó en una mujer en quien resultó ser dueño de la terminal desde la que operan, concluyó otro. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Pero nadie rió. No, knows. Amenaza, dijo una voz al final de la mesa. Era silenciosa. Era Mayo. Era la consejera general. No tiene por qué hacerlo, Anessa. Verdad permaneció como el humo en la mayoría de los clientes. Cuando sufren un perjuicio, piden una compensación, una tarjeta de regalo, una disculpa, algo para compensar el daño. Pero Maya Franklin no había alzado la voz, no había presentado una denuncia en redes sociales, no había publicado su propia versión de los hechos. Ella simplemente esperó y el mundo había venido a ella. Ella no luchó como ellos. No se mantuvo firme como quien conoce el mapa, porque el halo había dibujado a la jefa de relaciones públicas. Se puso de pie, con la computadora portátil en la mano. Queda una opción, dijo. Emitimos un público disculpa, no solo a ella, sino a todos los pasajeros que han sido víctimas de discriminación en nuestras terminales. Asumimos toda la responsabilidad. Nos comprometemos a realizar auditorías independientes, protocolos antisesgo efectivos. Todo en orden. Reynolds parpadeó lentamente. ¿Sugieres que admitamos el fracaso institucional? Sugiero que seamos honestos, antes de que alguien más cuente nuestra historia. A nosotros. La sala de juntas volvió a quedar en silencio. Pero ya no era incredulidad. Era el silencio de algo que cedía. Orgullo. Arrogancia, la suposición de que el público lo olvidaría para el lunes. Esta vez fue diferente porque Maya no había gritado, no había tuiteado, no había demandado. Ella había esperado y dejado que el sistema se manifestara. Ahora el sistema tenía una opción: cambiar o colapsar bajo su propia negativa. El aire de la mañana en la suite ejecutiva de Franklin Holdings estaba quieto, demasiado quieto, como si las propias paredes estuvieran esperando. Maya estaba sentada a la larga mesa de conferencias, con las manos cruzadas. La sala a su alrededor bullía, con una silenciosa expectación. Su equipo directivo estaba reunido en Jacqueline de Comunicaciones, Darnell del departamento legal,
su jefe de logística de aviación, 2 asesores, todos con la mirada fija en el monitor de la pared del fondo. El logo de Omega Air brilló en la parte superior de la pantalla. Debajo comenzó a reproducirse el video. Apareció un hombre con traje azul marino, sentado tras un escritorio minimalista, elegante en experto en el nombre de Omega Air, dijo con voz cautelosa: ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Maya Franklin y a su hijo por el trato inaceptable que sufrieron en North Haven Internacional. Nuestras acciones no reflejaron los valores que decimos defender. Continuó, con un discurso claramente moldeado por demasiadas manos. Palabras como remordimiento, capacitación, inclusión, responsabilidad en una barra de desplazamiento debajo del vídeo. Decía: todo el personal involucrado ha sido suspendido. Se está llevando a cabo una auditoría independiente de los protocolos de perfilación racial. El momento terminó tan bien como empezó. La pantalla se quedó en negro, nadie en la habitación se movió de inmediato. Entonces, Jacqueline, siempre optimista, se aclaró la garganta. Es oficial, dijo en voz baja. La CNN lo recogió. También el Times. Está en todas partes. La expresión de Maya no cambió. Tomó su taza, aún caliente, dio un sorbo. La de Joan es un comienzo, dijo simplemente, ni triunfo, ni Emma, solo verdad. Su asistente la miró con cautela. ¿Quiere que busquemos asesoría legal? Podríamos seguir considerando una demanda colectiva. La Junta probablemente la apoyaría. Maya volvió la mirada hacia la ventana. Más allá, el sol matutino cortaba la pista como una cuchilla, dorando las alas de un avión a reacción parado. No, dijo al fin, no necesito un tribunal, ni... Ya han perdido más de lo que creen. Había un silencio a su alrededor ahora, no confusión, sino reverencia. El tipo de silencio que llena una habitación cuando alguien sabe exactamente lo que están haciendo. Quiero que se queden en el silencio que crearon Continue Maya, que se vean como tendencia bajo hashtags que antes ignoraban, que celebren juntas de accionistas con mi nombre en las actas, que vivan con lo que hicieron. Y el hecho de que una madre negra con una mochila sostuviera su imperio en la palma de su mano, su voz nunca se alzó. No tenía por qué hacerlo. Al otro lado de la mesa, Darnell exhaló suavemente. Jacqueline se secó el rabillo del ojo con un pañuelo que creyó que nadie había visto, porque todos sabían que no se trataba de ego, ni de venganza. Se trataba de... reacción medido, conectado a tierra. Exacto. Maya se puso de pie, lenta y pausadamente. Se alisó la blusa, empujó la silla, con precisión silenciosa. Supervisaremos la auditoría, dijo mientras recogía su tableta. Si es real, la apoyamos. Si es teatro, lo denunciamos. Miró alrededor de la habitación, no para buscar aprobación, sino para ofrecer orientación. En esto no se trataba de mí, nunca lo fue. Se trata de la próxima mujer que se acerque a ese mostrador con su hijo y se encuentre con una sonrisa burlona en lugar de una bienvenida. Quiero que el mundo sea diferente, para ella no solo más fuerte, sino mejor. Han dicho esto, salió, no triunfalmente, sino con sinceridad, y a veces eso era más fuerte que cualquier otra cosa. A la terminal ahora lucía diferente. No físicamente. Las paredes aún relucían con el acero cepillado, los suelos pulidos aún reflejaban la tenue luz del techo, y el aire aún olía ligeramente a combustible de avión y a pulimento cítrico. Pero algo bajo él había cambiado, como si el propio edificio recordara ahora lo que había sucedido entre sus paredes, como si hubiera aprendido a observar con nuevos ojos. Maya cruzó la entrada privada, sin fanfarrias ni séquito, solo el sonido mesurado de sus tacones sobre las baldosas y el cálido tirón de la mano de Laia en la suya. Su curiosidad se había vuelto más intensa en las semanas posteriores. Hizo más preguntas. Se irguió un poco más. Hoy se sentaría en la primera fila. Un suave murmullo la saludó al pasar por el ala de seguridad, pero no un murmullo de sospecha. Esta vez era reverencia en respeto, en reconocimiento. Señora Franklin, dijo una joven, con trenzas y un traje azul marino planchado, guiándola hacia la sala de conferencias. Su voz denotaba nerviosismo y orgullo. Solo quería decir. Vi lo que hizo en gracias a Maya. Hizo una pausa,
y tocó suavemente el brazo de la mujer. «¿La viste?», dijo. «Ahora ve y construye a partir de ahí». La mujer asintió, con los ojos brillantes en dentro del salón de eventos, un auditorio elegante y minimalista, enclavado en el corazón de su terminal. El ambiente era electrizante. Decenas de jóvenes profesionales, la mayoría negros y morenos, llenaban las filas con trajes a medida y miradas curiosas. Pilotos, ingenieros, emprendedores en tecnología aeronáutica. Algunos parecían recién salidos de la universidad, otros con experiencia, pero todos alertas. No estaban allí solo para una conferencia magistral. Estaban allí para presenciar lo que era posible. Cuando Maya subió al escenario, se hizo el silencio sin gran anuncio. Solo un foco y su presencia miró la habitación, los rostros que le recordaban a su yo de joven, a su abuelo, a todos los viajeros a quienes les habían dicho que eran demasiado ruidosos, demasiado ambiciosos. Wyatt, con voz serena y pausada, comenzó. Intentaron borrarme de un asiento que pagué en una onda, se extendió por la audiencia. Pero lo que no sabían, continuó, era que yo construí la pista en él. Silencio se profundizó, no pesado. Number 10, simplemente pleno. Ella caminaba lentamente, manteniéndose a tierra. Rompieron mi boleto delante de mi hijo, no porque no fuera válido, sino porque nadie lo fue a sus ojos. Ese momento no fue único, fue la 100ª versión de una historia que todos conocemos demasiado bien. Cuando el acceso conlleva sospecha, cuando el éxito conlleva vigilancia, hizo una pausa. Deje que eso se asiente, pero ese día me enseñó algo, dijo. Me recordó que el poder no siempre ruge. A veces, se mueve en silencio. Espera su momento. Y a veces, sale de la terminal con dignidad, solo para regresar como dueño del edificio ANSE. Levantó una suave oleada de aplausos, breves pero sinceros. No pedí venganza, dijo. Pedí responsabilidades. No great, no amenes. Le puse el espejo a un sistema que creía que no pertenecía a él, y dejé que se viera a sí mismo. Ella se acercó al borde del escenario, y su tono ahora era más cálido. Así que, todos los jóvenes viajeros negros en esta sala, o que vean esto más tarde, escúchenme con claridad. Nunca dejes que las mentes pequeñas te convenzan de encogerte. No estás aquí por casualidad. No tienes que ganarte el derecho a existir en espacios por los que ya has pagado ni con dinero, ni con títulos, ni con silencio. Encontró a Elijah en la primera fila, con las piernas balanceándose ligeramente y el rostro radiante de orgullo. Ocupa espacio, dijo, sin apartar la vista de su hijo, aunque te rompan el billete. La sala se puso de pie. Entonces, no en un aplauso atronador, sino en un levantamiento silencioso y unánime, como si honraran algo sagrado. Amaya se quedó quieta, un momento más. No era su victoria. Su comienzo afuera. El cielo se extendía sobre la pista en amplio, tranquilo y expectante. El zumbido del avión era constante y suave, como una canción de cuna escondida en el cielo. Maya se recostó en el asiento, de cuero color crema, finalmente sin zapatos, y la presión de la responsabilidad se aflojó de sus hombros por primera vez en meses. Elijah tenía el rostro pegado a la ventana ovalada, con los ojos abiertos mientras las nubes pasaban bajo ellos, como sueños lentos. La cabina estaba en silencio, sin reuniones, sin pantallas, sin titulares, solo el suave murmullo de los motores y el suave susurro de las páginas, mientras Maya pasaba las páginas de una revista de viajes que, en realidad, no estaba leyendo en Elijah. La miró de repente mamá. Ella se giró hacia él, con expresión que ya indicaba una respuesta. Sí, cariño. Dudó, luego preguntó. ¿Sigues enfadado por lo de el aeropuerto? Ella sonrió. El tipo de sonrisa que no surge rápidamente, sino que crece desde un lugar profundo, no en desafío, sino en paz. No, dijo con suavidad. Me alegra que hayas aprendido a levantarte sin gritar, parpadeó. Asimilando aquello, Maya extendió la mano y tomó la suya. Aún era pequeña, aún suave, con esa inocencia que el mundo se esfuerza demasiado por quitarle antes. La sostuvo un momento más de lo habitual. No siempre hay que pelear a gritos, añadió. A veces, la voz más fuerte es la que mantiene la calma,
incluso cuando todo tu ser quiere gritar. En Elijah asintió. Luego se levantó en silencio, cruzó hasta su lado de la cabaña y se acurrucó a su lado, con la cabeza apoyada en sus costillas. Ella lo sostuvo allí, mientras su mano recorría lentamente sus rizos afuera de la ventana. La terminal que habían dejado atrás ya estaba a kilómetros de distancia. Se había reducido a una mota, y luego a un recuerdo en solo una madre, y su hijo en solo un avión en el cielo, y un futuro, finalmente se abre, suave y tranquilo, como la luz de la mañana.